Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Los cristianos alrededor del mundo tienen sus derechos negados en cuanto a la libertad religiosa, volviéndose vulnerables a las hostilidades en diferentes esferas de la vida, en la individualidad, la familia, la comunidad, la nación y la iglesia. Vamos a referirnos a las circunstancias en las que podemos hablar de persecución religiosa. Además, con motivo de Halloween, esta festividad tan popular como controvertida, vamos a intentar responder cómo reaccionan los padres ante la pregunta que puede generar en los menores o en los niños este tipo de festividades, y vamos a estar hablando con Silvia Baranzano, integrante del equipo de Llamada de Medianoche. Saludo a quienes me acompañan hoy, Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Siempre una bendición estar con ustedes. Lo mismo decimos a Alberto, saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada de Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar, ¿cómo estás tú? Bueno, muy bien, lo mismo decimos entonces, un placer estar con ustedes. Saludamos en la operación técnica a Robert Brasil y quien les habla Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de la iglesia perseguida, si les parece. Vamos a tomar esta información de Puertas Abiertas América Latina, porque los cristianos alrededor del mundo tienen sus derechos negados en cuanto a la libertad religiosa, volviéndose vulnerables a las hostilidades en diferentes esferas de la vida, en la individualidad, en la familia, la comunidad, la nación y la iglesia. Más de 215 millones de cristianos en el mundo enfrentan algún tipo de oposición como resultado de su identificación con Jesucristo. Es decir, hoy casi 1 de cada 11 cristianos es perseguido. Este es el número estimado por el Centro de Investigación de Puertas Abiertas, calculado a través de un cuestionario aplicado a cristianos locales y que clasifica los 50 países donde la persecución es más severa. Estamos hablando, Alberto, de persecución. Vamos a explicar un poco cuándo ocurre o cómo ocurre, en qué circunstancias esta persecución religiosa de la que estamos hablando. Sí, es muy oportuna tu pregunta porque para el público cristiano lo asocia con la persecución del Imperio Romano, ¿no? A los inicios de la Iglesia. Algunas cosas han cambiado, pero la persecución siempre es la misma. Así que estas son las características. Diríamos, número 1, no tienen sus derechos de libertad religiosa garantizados. Número 2, la conversión al cristianismo está prohibida por las amenazas del gobierno o de grupos extremistas. Tercero, se ven obligados a dejar sus casas o empleos por miedo a la violencia que pueden alcanzarlos. La cuarta, son agredidos físicamente o incluso muertos a causa de su fe. Y por último, son arrestados, interrogados y en varias ocasiones torturados por rechazar el negar a Jesús. El número de cristianos perseguidos incluye a aquellos que se enfrentan con otras formas de hostilidad más allá de la violencia aislada. Cuando hablamos de persecución, Ian, tendemos a graficarlo prácticamente o hablar en modo literal tal vez, pero es importante aclarar que hay persecuciones de otras maneras también, ¿no? Sí. Hay limitaciones en cuanto a estudios, hay limitaciones en cuanto a trámites, hay limitaciones en libertad de culto, variedad de limitaciones, hasta persecución física, encarcelamiento y asesinatos. Tengo acá los datos de Puertas Abiertas. Cada mes, 255 cristianos son asesinados en el mundo. Ese es un promedio, ¿no? No es que todos los meses, pero en promedio, por mes, 255 cristianos asesinados en el mundo. 104 son secuestrados. 180 mujeres cristianas son violadas, acosadas sexualmente o forzadas a contraer matrimonio en contra de su voluntad. Esto sobre todo también en países musulmanes, donde son forzados a casarse con musulmanes y tienen que convertirse al Islam. 66 iglesias cada mes son atacadas, 160 cristianos detenidos sin juicio y encarcelados. Corea del Norte, en la lista de Puertas Abiertas, ya desde hace 17 años ocupa el número 1 en cuanto a la gravedad de la persecución, pero hay más de 50 países donde puede ser peligroso seguir a Jesús. Y Puertas Abiertas nombra el ascenso del nacionalismo religioso como uno de los factores que son responsables por el aumento de la persecución. En un recurso para preservar el poder, gobiernos inseguros están utilizando la religión mayoritaria del país para marginar a los cristianos y a otras minorías religiosas. Este fenómeno se ha observado en algunas partes de Asia, por ejemplo con el nacionalismo hindú, en la India, donde hay fuerte persecución ahora de cristianos también, en Nepal, pero también una religión tan pacífica
aparentemente como el budismo está persiguiendo a los cristianos en Myanmar, en Sri Lanka. El Islam, que todos lo conocemos de las noticias, en Afganistán, en Pakistán, los ataques de Boko Haram en Nigeria, que ahora han sido un poco controlados por el gobierno, pero siguen haciendo las suyas allí en Nigeria. En 1 Corintios 12, versículo 26, dice la Biblia que somos miembros de la Iglesia de Cristo y todos juntos formamos un cuerpo. Y dice la Biblia, si una parte del cuerpo sufre, cada parte sufre con ella. Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dice la Escritura, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y sabiendo que hay tantos cristianos que son perseguidos, que sufren, qué bueno es poder sufrir con ellos, qué bueno es poder interceder por ellos. Les invito a buscar y entrar en la página de Puertas Abiertas América Latina. Hay otras páginas de Puertas Abiertas también en inglés, hay una página para España, pero vamos nosotros a la página Puertas Abiertas América Latina. Si no la encuentran, busquen en Google Puertas Abiertas América Latina. Allí pueden encontrar un boletín de oración que pueden bajar a la computadora e imprimir. Habla con tu pastor, con los ancianos de tu iglesia. Quizás pueden incluir estos temas de oración en la reunión de oración. Ora en casa con tu familia por los hermanos perseguidos. Y ora también por sus perseguidores, que también ellos puedan conocer a Cristo y ser librados del odio y del mal. Continuamos en la revista radial, seguimos hablando de persecución. Vamos a compartir un artículo de opinión publicado en el portal de Comibam, que es la Cooperación Misionera Iberoamericana. Este artículo lo escribe Pau Amat y se titula Iglesia perseguida, la llave a lo último de la tierra. Dice así: no sé si es porque forma parte de mi trabajo y quizás sin querer esté magnificando la importancia de la iglesia perseguida en la Gran Comisión, pero cuanto más lo examino, dice el artículo y dice el autor, más convencido estoy de que lo que llamamos iglesia perseguida es en verdad la iglesia misionera de hoy en día, es decir, la iglesia que tiene en sus manos la llave para que el Evangelio de Cristo llegue a los pueblos que todavía no le conocen. Cuanto más leo las historias que llegan continuamente de nuestros contactos y colaboradores en esos países, más sensación tengo que la iglesia perseguida es el eslabón más importante del día de hoy, siglo XXI, para llegar hasta lo último de la tierra. Porque si lo pensamos bien, ¿quién está más cerca de aquellos pueblos étnicos, miles todavía, que nunca han escuchado la palabra de Dios? Y en la gran mayoría de casos, estos hermanos viven en contextos de persecución y forman parte de lo que conocemos como la iglesia perseguida. De hecho, a aquellos que hayan estudiado misionología en mayor profundidad, les resultará curioso hacer una comparativa entre el mapa de la denominada Ventana 1040, la franja del mundo con mayor número de pueblos no alcanzados, y el mapa de la Lista Mundial de la Persecución. Excepto por los países latinoamericanos como México y Colombia, los países donde existe mayor persecución a los cristianos coinciden precisamente con los lugares donde el Evangelio todavía tiene mucho camino que recorrer. Muy bien, recordamos entonces que estábamos compartiendo un artículo de opinión de Pau Amat publicado en Cooperación Misionera Iberoamericana. Y Alberto, vos mencionabas algo que me llamaba mucho la atención y que es muy cierto, que la persecución también parece ser, o es de hecho una marca distintiva, o es inherente a la condición, podríamos decir, del creyente. Sí, uno estaba muy atento escuchando este informe y la persecución, la oposición ha sido a lo largo de los siglos una marca distintiva del cristianismo. Cuando el apóstol Pablo escribía al joven pastor Timoteo, le decía: vive una buena vida, prospera, sé buen maestro y mejor ciudadano. De ninguna manera,
Pablo le decía a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a veces tenemos que prestar atención a lo que leemos cuando estamos delante de la palabra de Dios, ¿no? Porque mire que parece algo contradictorio. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios, que no merecemos, ¿verdad? Bueno, sin embargo, el anciano pastor le dice al joven pastor, en lo que no recibiste, en lo que recibiste sin merecer, aún esfuérzate. Y no solo eso, lo que hemos recibido sin merecerlo, lo tenemos que pasar, en este caso, a la próxima generación. ¿Y cómo debemos dar la palabra? Decían ustedes cuando estaban leyendo este artículo que hay que llevar el Evangelio sin occidentalizar, pensando en pueblos que nunca escucharon la palabra de Dios. Uh-huh. Y qué desafío. Porque, ¿qué es lo más importante? Es Jesucristo. Eso me pega, creo que profundamente a mí y también a Ian, porque cuando estamos detrás de un púlpito, debemos nunca perder esa perspectiva, que lo importante es Jesucristo, trayendo a nuestra memoria y a nuestro corazón la palabra de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿Habremos captado esta enseñanza, este consejo de Pablo a Timoteo? Que ser un buen enviado es tener a Cristo en el centro. Lo importante es Cristo, cuando estamos llevando el Evangelio a los no alcanzados. Y luego le decía Pablo a Timoteo, pasa estas buenas nuevas, no a cualquiera. Busca hombres fieles, para que ellos también pasen el mensaje del Evangelio a otros. Volviendo al tema que nos convoca hoy. ¿Es la persecución y el sufrimiento un distintivo del cristianismo? Pablo, como un anciano pastor, recomendaba al joven Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En la iglesia cristiana primitiva, en la iglesia cristiana del principio, sí que había sufrimiento. Sí que había persecución, porque el Imperio Romano perseguía con violencia y crueldad a los servidores de Cristo. ¿Por qué sufre penalidades? Quizá la respuesta Pablo se la da a Timoteo en el versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué se multiplica el cristianismo cuando más se le oprime? Por causa de la gloriosa esperanza que tenemos en esta vida y aún después de la muerte. Dice el Salmo 48:14, y no hace muchos días que mencioné este texto, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Para los hijos de Dios, para los renacidos, la muerte no es el fin, es la puerta que nos introduce al reino de Dios y de su amado Hijo Jesucristo. El autor del libro de Hebreos escribió a los hermanos en la fe que se habían convertido del judaísmo al cristianismo y sufrían persecución, saqueos y hurtos. Pedro mismo, en Primera de Pedro, capítulo 1, escribe todo este libro, ¿a quiénes? A cristianos que habían sufrido una espantosa persecución. Dice Primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran hermanos que habían sido desparramados, perseguidos por toda Asia y lo que hoy conocemos como Turquía. Y en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando nuestras almas son iluminadas por el Espíritu Santo al leer estas preciosas promesas de la palabra de Dios, ni el fuego del infierno pueden apagar la esperanza del verdadero creyente renacido de una vida nueva junto al Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos en la recta final de la revista radial y vamos a hablar de una celebración que, como ustedes saben, es fuertemente difundida por estos días, pero que también genera controversias. Vamos a hablar de Halloween y vamos a hablar de un particular festejo en Paraguay que va a recrear personajes de películas de terror. Esta información la tomamos del portal hoy.com.py, o sea, de Paraguay. Del 31 de octubre al 11 de noviembre se llevará a cabo el Festival de Terror de Halloween Experience Fest en el Paseo La Galería. El evento contará con más de 10 espacios adrenalínicos en donde se podrá recorrer dentro de unos laberintos interactivos con personajes de películas de terror, resolución de acertijos, acciones en grupo y situaciones donde la experiencia, el miedo y la diversión se encuentran en balance y en tensión. El público experimentará situaciones realmente únicas, divertidas y aterradoras, junto a sus personajes favoritos de terror, zombies, la casa del miedo, la zona paranormal, la purga y un espacio donde se recrearán los secretos de la maldición de la película El Conjuro. Además, se contará con un espacio denominado Halloween Hell, un recorrido donde podremos ser presos del terror a través de asesinos míticos de las películas. Y los más chicos también tendrán cabida con un espacio denominado Halloween Play, en donde los que quieran podrán jugar y caracterizarse como sus personajes de terror favorito. Y cada vez que se acerca esta festividad ya a nosotros nos obliga, de alguna manera en el buen sentido, a hacer las aclaraciones con respecto a lo que pensamos sobre este tipo de celebraciones. Sí, bueno, y yo creo que ya quedó claro. Terror, zombies, la zona paranormal, Halloween Hell. Eso realmente no es una cosa que propagamos como cristianos. Eso no es un lugar donde llevamos a nuestros hijos. Es increíble el aluvión de películas de terror y las cosas horrendas a las cuales nos estamos acostumbrando. La Biblia habla del tiempo de la tribulación, donde verdaderas manifestaciones demoníacas azotarán la tierra. Leemos en Apocalipsis 9, por ejemplo, acerca de seres terroríficas que subirán del abismo. Y mismo en este tiempo la gente no buscará a Dios. Y yo me pregunto, ¿será por el acostumbramiento al cual estamos expuestos? Leemos allí en Apocalipsis 9:20, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Yo no quiero repetir lo que hemos dicho en otras oportunidades acerca de Halloween. Sabemos que esta fiesta pagana, que tiene sus raíces en la religión de los druidas de Gran Bretaña, es pagana, tiene raíces oscuras, y ahora es instrumentalizada por el comercio para aumentar las ventas. En muchas partes de Estados Unidos, por ejemplo, es casi algo cultural, donde incluso cristianos se disfrazan y salen a la calle pidiendo caramelos. ¿Puede un cristiano festejar Halloween? Ahora quiero darles dos lineamientos que capaz que para algunos les van a extrañar un poco, pero 1. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice la Biblia. 2. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias?
Vamos a empezar con el primer lineamiento. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ningún cristiano puede participar en juegos paranormales, en cosas que glorifican la muerte y al diablo. Con estas cosas no se juega. No puedes, dice la Biblia, beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto es clarísimo. Ahora, el segundo lineamiento. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Está mal comer caramelos? ¿Y no? No. ¿Está mal vestirse de payaso o de conejo de otra manera graciosa? No. Si alguien puede comer caramelos y vestirse de payaso sin alusión al trasfondo de Halloween, no lo condenes. Si alguien aprendió a festejar Halloween como algo cultural, sin alusión al trasfondo pagano, sin jugar con la paranormal, no lo condenes. En Corinto comían carne que anteriormente había sido dedicado a los ídolos. Ahora, ¿qué hacer si te invitan a comer? Dice el apóstol Pablo, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó. Hay muchas historias que circulan por ahí que infunden miedo a los espíritus, a los demonios, y los creyentes en Cristo no debemos temer a los demonios, ni a los espíritus. Porque dice en 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aquel que ha sido engendrado por Dios es Jesucristo. Él guarda a los suyos. El maligno, el diablo, no nos puede tocar. ¿Qué quiere decir con esto? Que no son reales los demonios y los espíritus, al contrario. Pero al Hijo de Dios no le pueden tocar, a no ser que yo me expongo, que juego con las cosas paranormales. El diablo es como un león rugiente, que está con una cadena. Él no me puede tocar, pero si yo le doy la mano, él me muerde. Por la misma razón, no es bueno sembrar miedo al diablo o a sus demonios, porque cuando yo tengo miedo, dudo del poder de Dios para guardarme y a la vez creo en el poder del diablo para dañarme. Con esto le estoy extendiendo una mano. Con eso estoy abriendo una puerta para que justamente ocurran cosas raras. Por eso dice la Escritura, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Al diablo lo tenemos que resistir, tenemos que apoyarnos en el Señor Jesucristo, no jugar con el diablo, de ninguna manera, resistirlo, pero tampoco tenerle miedo, angustia al diablo, porque es un enemigo vencido. Anda alrededor, si tú metes la mano en su boca, te lo va a cortar. Pero si tú te refugias en Cristo, no te puede tocar. Y quiero que realmente esta fiesta también la enfoquemos de esta manera, no con angustia, no con exageraciones, sino de una manera bíblica y natural. Y justamente esto me gustó tanto, Silvia, cuando tú nos contaste ayer en la reunión de trabajo, cómo explicaste a tu hijo que tiene 5 años el tema de Halloween, que estando en el supermercado, él quería comprar cosas alusivas a Halloween y tú le explicaste de una manera muy natural que esto no lo iban a hacer y él lo aceptó gustosamente. Sí, es medio difícil ir al supermercado con niños y más cuando está todo a la mano de ellos, ¿no? Y ahí fuimos caminando por el súper y en un momento me topé con un arsenal de máscaras horrorosas y calabazas y muchas golosinas. Entonces ahí Ezequiel dice, mamá, yo quiero una de estas.
Y yo le digo, ¿por qué querés una de esas? No, porque todos tienen de esas en mi escuela. Y yo pensaba, estamos como a 3 semanas de que venga Halloween y que ya los amiguitos tengan, ¿no? Porque que haya una publicidad es una cosa, pero que ya los amiguitos tengan está es muy sorprendente. Y entonces le dije, mira Ezequiel, yo te voy a hacer una pregunta. ¿A vos te gusta celebrar la muerte? Y ahí hizo silencio, solo se escuchaba la música del súper. Y dice, no mamá. Le digo, pero a ver, ¿a vos te gusta vestirte de muerte? ¿Te gustan los muertos? ¿No? Como para preguntarle a ver para que él reflexionara, porque en realidad yo podría decirle muchos argumentos, muchas cosas que dice en la Biblia, pero en definitiva hay cosas que él todavía no las entiende y otras cosas que sí. Y él dijo, no, a mí no me gustan esas cosas. Le digo, bueno, pero lo que tú vas a comprar, lo que tú quieres comprar, es algo que celebra la muerte. Entonces, nosotros no tenemos por qué celebrar la muerte, tenemos que celebrar la vida. ¿Jesús no te dio vida a ti? Sí. Entonces ahí quedó calladito y no volvió a pedir la calabaza, ni los caramelos, ni las arañas, ni nada, ¿no? Pero bueno, fue esa la experiencia en el súper con ellos y está. Espero que no aparezca ningún deseo de calabazas ni de cosas así en casa. Muchísimas gracias. No, todo bien. Estamos llegando al final de este programa. Les quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian, también a Silvia Baranzano por su participación especial en este programa. A ustedes por la sintonía, invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer al WhatsApp por el 00598 9900540. Reitero, 00598 9900540. Si están dentro de Uruguay lo hacen al 099-000-540. Nos pueden buscar en Facebook, Llamada de Medianoche de Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.